Que Dios les bendiga. Yo soy la pastora Marisela Adunas y pastoreo una iglesia en Cambria, California. Si algún día están cerca por allí, son bienvenidos. Nuestros servicios son los sábados a las 6 de la tarde. En esta mañana vamos a entrar rápidamente a la palabra, así que voy a orar. Padre Celestial, en esta mañana te pido, Señor, por esta palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos revela y nos muestra quién tú eres, Señor. Y en esta mañana yo te pido que nos des esa revelación de tu corazón, de tu amor y qué, Señor, importante es creerte a ti. En el nombre de Jesús, bendice a todos los oyentes, bendice su vida, Señor, y te pido que tú les traigas una revelación nueva, una revelación fresca de quién eres tú y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces la palabra que traigo en esta mañana se encuentra en Génesis 2 y voy a leer el 15 y el 16, 17. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. Y lo primero que quiero que noten aquí es que Adán no conocía el mal. El mal entró a la humanidad a través de cuando ellos comieron ese fruto que Dios les había ordenado, no lo comas. Ese árbol o ese fruto poseía el conocimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que antes de eso, Adán y Eva no conocían lo que era la maldad. Dios había creado un jardín perfecto, un lugar perfecto donde no había dolor, donde no había tristeza, donde no había estrés, donde no había cansancio, donde todo era perfecto y armónico. Dios había creado realmente un paraíso aquí en la tierra. Pero había un requisito y ese requisito era no comer de ese árbol que poseía el conocimiento del bien y del mal. Hasta ahí lo vamos a dejar en cuanto a eso, porque mi tiempo es muy corto. Me gustan los videos cortos porque retenemos más información cuando es algo corto que cuando es extendido. Me voy a brincar luego a Génesis 3 y voy a ir al versículo 4. Para esto llega Satanás o la serpiente a la historia y está hablando con Eva y le dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿no es cierto? ¿No van a morir? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y lo que está pasando aquí es esto. Satanás viene y le dice, no es cierto lo que Dios dice de que tú vas a morir, no es cierto. Dios sabe que el día que tú comas vas a ser como Él, vas a tener el conocimiento del bien y del mal. Se te abrirán los ojos a la verdad, es lo que le está diciendo Satanás o la serpiente a Eva. Y Eva cayó en la mentira del enemigo. Pero lo que quiero que notes es esto. Eva tenía una orden de Dios. Le dijo, no comas, porque es un conocimiento de un bien y de un mal. Y el día que sepas eso, vas a morir. Y de este lado estaba Satanás diciendo, no es cierto. Dios no quiere que comas, porque Dios no quiere que seas como Él, conociendo el bien y el mal. Entonces, Eva tenía una opción. ¿A quién iba a creer? ¿Iba a creer a la voz de Dios o iba a creer a la voz de Satanás? Desafortunadamente sabemos a quién escuchó
y escuchó a la voz de el enemigo, a la voz de Satanás. Y todos conocemos la historia, creo que es una historia que nos cuentan desde niños. Y fue así como Eva comió del fruto. La Biblia dice que vio que era un fruto bueno, que era un fruto apetecible, que era deseable. Y a veces así es el enemigo con nosotros. Nosotros sabemos que hay cosas que no deberíamos hacer, mas sin embargo decimos, ¿cómo puede ser que algo tan bueno pueda ser malo? ¿Cómo puede ser que algo tan rico, tan sabroso, pueda ser malo? Pues sí lo es, pero ese no es el punto de hoy. El punto es, ¿a quién le vamos a creer? Y la otra cosa que quiero que veamos está en Génesis el 3:21, porque muchos de nosotros, los cristianos o no cristianos, nos enfocamos mucho en el pecado y pensamos que el pecado es un gran problema entre Dios y nosotros. Y la verdad que sí, no lo voy a disminuir, sí es un pecado, pero el problema que la gente no sabe es que Dios trató con el pecado desde el principio. Dios nos amó tanto que Él siempre ha proveído un camino y ha hecho en cierta forma el pecado de lado. Y aquí lo vamos a ver desde el principio en Génesis 3:21. Se hizo el sacrificio del primer animal para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado, porque cuando se les abrieron los ojos, entendieron que estaban desnudos y les causó vergüenza y se trataron de esconder de Dios. Entonces, lo que Dios hizo fue que sacrificó un animal y de su piel de él cubrió su desnudez. Y se encuentra en 3:21, dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces de ahí deducimos que Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Y la otra cosa que quiero hablar es que a veces, como dije, nos enfocamos tanto en el pecado que nos alejamos de Dios. Y yo sé, el pecado desde el principio, como dije, Adán cuando se vio desnudo se trató de esconder de Dios y Dios le tuvo que preguntar, Adán, ¿dónde estás? Y hasta que Adán respondió y estaba escondido. Y así es, el pecado en cierta forma nos aleja de Dios, pero nos aleja porque no hemos entendido realmente la palabra a fondo. Y yo te voy a compartir en esta mañana que Dios desde el principio, desde el jardín de Edén, Él ya había puesto un camino para acercarnos nuevamente con Él. Y aquellos que conocen de la palabra de Dios van a recordar que el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, ellos tenían que sacrificar un animal cada año por toda la nación. Y lo que hacía es que Dios perdonaba su pecado, Dios lo olvidaba, lo cubría. Y entonces Dios podía acercarse nuevamente una vez con ellos. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que siempre estaba dudando de Dios, dudaba que Dios les iba a proveer en el desierto, así que les proveyó el maná, tuvo que darles agua, pero siempre estaban dudando y dudando de la provisión de Dios, del amor de Dios, y siempre había pecado en el pueblo de Israel, mas sin embargo Dios en su misericordia instituyó sacrificios de animales y entonces era la manera como ellos se acercaban a Dios. Pero nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios de animales. Ya no tenemos que sacrificar, gracias a Dios, y porque no tenemos que hacerlo, pobres animales que son sacrificados o que fueron sacrificados por nuestros pecados o el pecado del pueblo de Israel. Pero lo que muchos
personas y muchos predicadores nos enfocamos a veces es que el pecado nos separa de Dios. Oh, es porque tú tienes pecado, porque tú tienes pecado. Y la iglesia de hace 20 años siempre se enfocó en el pecado, pero nunca nos dijo: Dios ya proveyó un camino. Dios ya proveyó un camino para que tú te puedas acercar a Él. Y ese sacrificio perfecto fue el sacrificio de la cruz del Calvario de Jesús. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Dios ya trató con el pecado del mundo a través del sacrificio de Jesús. Él vino a esta tierra para ofrecer su cuerpo en sacrificio. Y era un sacrificio perfecto porque, como todos sabemos, Él no tuvo pecado. Él caminó en esta tierra como hombre sin pecado, siguiendo la voluntad de Dios hasta llegar a la muerte y la muerte de la cruz. Pero lo hizo por nosotros, nos hizo por nuestro pecado, para cubrirlo de una vez y para siempre. Entonces, lo que yo te quiero decir hoy es que realmente no tenemos ninguna excusa para acercarnos a Dios. Si tu excusa es el pecado, decir: oh no, cuando yo ya tenga mi vida arreglada me voy a acercar a Dios. O muchos decimos: ¿para qué voy a la iglesia si no voy a cambiar? O ¿para qué van a la iglesia si siguen siendo los mismos? Y la verdad es que Dios ya trató con el pecado. Y así como Eva, el único requisito es creerle a Dios. La palabra en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Todo el que crea. El creer es el problema de la humanidad. Ellos a veces no creen que el sacrificio de Jesús cubrió totalmente sus pecados y que ahora pueden entrar a la presencia de Dios sin ningún obstáculo. El único requisito es creer y confesarlo con nuestra boca, que Jesús vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo y abogando por nosotros, porque su sangre cubrió cada uno de nuestros pecados. Así que no tenemos ninguna excusa para decir: no me puedo acercar a Dios porque soy un pecador. No más excusas. Tú te puedes acercar porque el sacrificio de la cruz es mucho más grande que tu pecado, es mucho más grande que cualquier pecado que hayamos cometido. La clave es: ¿tú crees? ¿Tú crees? Y muchos nosotros como cristianos, me voy a desviar un poquito porque voy a volver al tema, muchos cristianos seguimos dudando de Dios. No seguimos dudando de nuestra salvación o no seguimos dudando de que Dios nos ama. Pero a veces pasamos por situaciones donde dudamos del amor de Dios, dudamos de la provisión de Dios, dudamos de que Él nos va a proteger. Así que la duda siempre viene a nosotros. El enemigo siempre nos va a susurrar: ¿será que Dios te va a proveer? ¿Será que vas a salir de aquí? ¿Será que Dios te sigue amando a pesar de ser quien tú eres? El problema es: ¿a quién creemos? ¿A quién le creemos? Y la verdad es que no tenemos excusa. Muchos han de decir: no, pues yo no me quiero acercar a Dios hasta que ya tenga todo resuelto. Y la verdad es que nunca lo vas a tener. Nosotros, a veces las personas que están afuera de una iglesia cristiana piensan que habemos santos o que habemos puras personas correctas. Y la verdad es que no.
No somos perfectos, no somos lo que la gente a veces cree de nosotros. Somos gente de carne y hueso que sentimos y que pensamos y por eso tenemos todavía pecado en nosotros. Todos, toda la humanidad, todos seguimos pecando. Pero la palabra de Dios es bien buena y dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Cristo con el Padre. O sea que tu pecado, si lo confiesas, ya está cubierto. Lo único que hay que hacer es creer la palabra de Dios y no permitirle al enemigo que nos venga y nos atormente diciendo que no somos buenas personas o que no somos tan santos como para acercarnos a Dios. El único requisito que dije para acercarnos, para tener esa salvación o para poder acercarnos a Dios es creer. Y el último versículo que voy a leer está en Romanos y creo que ya lo he leído una vez más antes. Nada más déjenme ver dónde lo voy a empezar. Lo voy a ver, voy a leer Romanos 10 del 8, versículo 8 en adelante. Dice, en realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, o sea, del creer. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo. ¿Eres qué? Declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Si tú crees que algún día vas a estar justo delante de Dios por tus buenas obras, por tus buenas acciones, por tus caridades que haces, déjame decirte que estás equivocado. Y si ese es el propósito porque las haces, más vale que las pares porque no vas a tener ningún beneficio de ello. Al menos no en cuanto a la justicia de Dios, ¿verdad? No en cuanto a eso. Porque de la única manera que el ser humano puede ser justo delante de Dios es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es la única manera. No hay otra fuente. No puedes, muchos piensan en obras y muchos andan por ahí toque y toque puertas haciendo obras. Estás equivocado. Las obras no te van a salvar. Son buenas y tienen su lugar. No digo que no, pero no son para salvación. No son para acercarte a Dios. Si tú quieres ser justo, declarado justo ante los ojos de Dios, lo único que tienes que es creer. Pero creer es muy difícil porque vamos a volver a Adán y a Eva y a lo que Dios les dijo. Sí, muchos pensamos, el problema es el pecado, el pecado, el pecado. No, el problema no es el pecado. El problema es que no creemos a Dios. Así como Eva, cuando vino la serpiente, le creyó más a Dios. Le creyó más a la serpiente que a Dios. Y Dios había caminado con él, podía ver la grandeza, la misericordia, qué tan bueno, en qué buen lugar vivía. Mas, sin embargo, cuando vino la serpiente, por alguna razón, ella le creyó más a la serpiente que a Dios. Y yo te pongo hoy, esa es la verdad. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a creer la mentira de que no te puedes acercar a Dios porque eres un pecador? ¿Porque el pecado es grande en ti? ¿O vas a confiar en lo que Dios dice? Que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario
es más grande y más poderoso para cubrir cualquier pecado que tú tengas. Y yo te invito hoy a que le creas a Dios, que le creas y que tomes esta palabra hoy en tu corazón y digas con tus labios: yo acepto esta palabra es verdad. Nunca voy a ser justa, nunca voy a estar sin pecado, pero el sacrificio de la cruz fue suficiente para que yo me pueda acercar a mi Padre Celestial sin ningún problema. Espero que esta palabra haya traído un poco de revelación, de conocimiento de quién Dios es, y que el plan de Dios desde el principio era que viviéramos en un lugar de paz y de tranquilidad, y que no viviéramos en un lugar de estrés, de conflicto, de pelea, ¿verdad? Dios es tan misericordioso que Él proveyó un camino para que volvamos un día a ese lugar de paz eterna, ese lugar de tranquilidad eterna. Y si alguien me está escuchando, a una persona que no está segura de su salvación, que no está segura si realmente le cree a Dios o no, en cuanto a ser justos, yo en esta mañana te invito a que creas esta palabra y la tomes y la hagas tuya, y que hagas esta oración de fe que voy a hacer. Padre Celestial, en el nombre de Jesús me acerco a ti, creyendo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados, para que así yo me pudiera acercar a ti sin ningún estorbo. Confieso con mis labios que Jesús es ahora mi Señor, y que te pido que Él venga y que tu Espíritu Santo venga a mí y haga morada en mí, y que tú seas el que me cambies y el que me transformes en tu tiempo y en tu momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, cree que ahora tú eres hija de Dios, que ahora tú puedes entrar a la presencia de Dios sin ningún obstáculo. Lo único, lo vuelvo a decir, es creer en el sacrificio de la cruz. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Gracias por escucharme, y espero que la palabra y la manera que la expreso sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga.